Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el agradecimiento a todos los amigos, familias, productores que siguen semana a semana nuestra programación y también a las empresas que apoyan Panorama Agropecuario y aquellas que se van sumando, confiando en nuestra propuesta. En este programa vamos a hablar de un tema sumamente importante, el nitrógeno, un elemento fundamental e indispensable para todos los vegetales y teniendo en cuenta, claro, la próxima siembra de los cereales de invierno que van a comenzar en este próximo mes de junio con los trigos de ciclos largos, luego las cebadas y otros cultivos. Y poniendo el acento en las lluvias que han caído durante estos últimos meses, lluvias importantes y copiosas, que pueden haber lavado el nitrógeno y llevándolo, claro, a los estratos inferiores del suelo. Sobre este tema conversamos con el ingeniero Hernán Echeverría, profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Y también vamos a hablar de las pasturas, pastura de festuca, manejo de pasturas de festuca. Estuvimos en un campo cerca de Balcarce, en el establecimiento La Primavera, y allí conversamos con el ingeniero Martín Borini, de la firma Gentos, Sociedad Anónima, y con el encargado del establecimiento, el señor Lucas Kelly. Algunos temas entonces para compartir en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Nos encontramos en la estación experimental INTA Balcarce y vamos a hablar de fertilidad en los cultivos de invierno. Claro, dentro de poco tiempo, quizá dentro de menos de un mes, va a comenzar la siembra de trigo aquí en el sudeste bonaerense, los ciclos largos. Un poquito más adelante en julio ya la cebada, los ciclos intermedios y ya en agosto los ciclos cortos de este cereal que va tomando un poco más de cuerpo en lo que hace a la superficie que se va a sembrar en este año. Y vamos a conversar con el ingeniero Hernán Echeverría, que es profesional de la estación experimental INTA Balcarce, sobre el nitrógeno. Poniendo el acento en este macroelemento, atento a las precipitaciones que han caído en estos últimos meses, que a lo mejor, ya nos va a explicar el Lalo, si se lava el nitrógeno, si no se lava, si hay que ponerlo en la siembra o no. Ya nos va a decir entonces el ingeniero Echeverría. Lalo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, un gusto tenerte acá de nuevo en la experimental. Muchas gracias. En la presentación entonces un poco la inquietud quizá de los productores al momento de comenzar la siembra de trigo. ¿Cómo se encuentra el suelo en estos momentos con respecto a este elemento tan importante que es el nitrógeno? Realmente sí, es una preocupación bastante generalizada. Hemos tenido algunas consultas al respecto de los productores de la zona y en realidad la preocupación se origina en que en las precipitaciones ocurridas durante el mes de marzo y el mes de mayo de este año 2014 han superado a los promedios históricos del partido, digamos. Cuando uno analiza específicamente las precipitaciones de estos 2 meses en particular, tanto marzo como mayo, las precipitaciones del 2014 en marzo superaron algo así como 60 milímetros al promedio histórico de este mes y en el mes de mayo nuevamente superaron las precipitaciones en 40 milímetros las históricas de dicho mes. O sea que si tenemos en cuenta el exceso de precipitaciones que ha permitido recargar el perfil del suelo, obviamente salimos de los cultivos de verano con no tanta agua en el perfil, ahora se ha recargado el perfil y ha habido ciertamente algo de exceso de agua. Y este exceso de agua obviamente se traduce en que se produce lixiviación de los nitratos y esta es la preocupación que tienen los productores. Cuando uno, utilizando algunos modelos de simulación,
trata de ver cuánta es la cantidad de nitrógeno que se puede haber perdido. Aquí tenemos dos factores a tener en cuenta. Por un lado, el exceso de las precipitaciones que mencionaba antes, la cantidad de agua que se cayó de más, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, hay que tener en cuenta cuánto nitrógeno bajo la forma de nitrato hay en el perfil del suelo. Entonces, las condiciones predisponentes para el lavado están, hay exceso de agua. Lo que sí tenemos que saber es cuánto nitrato había en el suelo. Y como salimos de un cultivo de verano, en general, los niveles de nitrato no son muy elevados. En general, cuando salimos de un cultivo de soja, en el suelo nos está quedando muy poco nitrógeno disponible. Entonces, no se puede lavar lo que no está. Claro. Entonces, corriendo algunos modelos, hemos visto que cuando hay nitrógeno disponible, la pérdida estuvo alrededor del 50% de lo que había en el suelo, la magnitud de la pérdida que hubo por este exceso de precipitaciones. Entonces, evidentemente, para llevarlo a la práctica y para que el productor pueda tomar una decisión con más criterio, una vez más, es necesario enfatizar que tiene que hacer análisis de suelo para saber realmente con cuánto nitrógeno va a entrar a sembrar su trigo. Es muy probable que este año tengamos poco nitrógeno en superficie y algo de nitrógeno en los horizontes subsuperficiales. Entonces va a ser necesario muestrear de 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60 centímetros para tener una buena idea de cuánto nitrógeno va a arrancar, como vos decías bien, al momento de sembrar su trigo, su cebada, en los cultivos de invierno que vaya a hacer. El nitrógeno es un elemento fundamental e indispensable para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Junto con el fósforo y el potasio, constituyen los macroelementos primarios necesarios para la vida de los vegetales. Los cereales necesitan importantes cantidades de nitrógeno para potenciar sus rendimientos y lograr una calidad óptima del grano. Es imprescindible al momento de la siembra conocer los niveles de nitrógeno del suelo a los efectos de corregir las deficiencias y determinar los momentos de aplicación. Sin duda que durante el periodo invernal no podemos esperar tener un aporte muy grande por mineralización de nitrógeno. Generalmente hay buenas condiciones de humedad, por lo que estábamos hablando al comienzo de la entrevista, pero las temperaturas no favorecen el proceso de mineralización. De todas maneras, es importante por ahí mencionar que a lo que habitualmente se hacía, que es la determinación exclusivamente del nitrógeno disponible al momento de la siembra, estamos sugiriendo a los productores y a los colegas la determinación de otra técnica analítica, que es una incubación de la muestra de suelo en anaerobiosis, para tener una idea de cuál va a ser el aporte que va a recibir el cultivo durante el ciclo del mismo, por el proceso de mineralización. Esta metodología es relativamente novedosa, se está aplicando en el laboratorio, se está realizando en el laboratorio de suelos de la estación experimental y en otros laboratorios de la actividad privada, por lo que recomendamos a los productores y a los asesores solicitar no solamente la determinación de nitrógeno disponible, de humedad de suelo, que es lo que habitualmente hacen, junto con el contenido de fósforo, sino también la determinación de nitrógeno incubado en anaerobiosis, como una idea de mejorar el diagnóstico del cultivo de trigo justamente desde el momento de la siembra. Esto me parece interesante, Lalo, lo que estás diciendo. ¿Se podría ahorrar un poco la aplicación de nitrógeno como fuente de nitrógeno sólido, urea y demás, sabiendo la curva de mineralización a través del tiempo? Sí, se puede ahorrar o quizás te dice que tenés que aplicar más. O sea, dependiendo de la historia del lote, un lote puede estar con poca capacidad de mineralización y otro lote puede tener una alta capacidad de mineralización. Entonces, ahí es justamente en donde uno puede llegar a mejorar el diagnóstico que tradicionalmente se ha hecho en la región pampeana como consecuencia de los estudios realizados en la Unidad Integrada Balcarce.
Hacemos la primera pausa y ya volvemos.